Así como le iba diciendo, hace 15 días estuvimos hablando sobre los testigos de Jehová, estuvimos hablando sobre sus orígenes, sobre sus fundadores, sobre sus creencias y sobre cómo ellos se manejan, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando sobre lo que es los adventistas. Los adventistas. También vamos a hablar sobre sus orígenes, sus fundadores y así sucesivamente, pastor. Así mismo, nuestro programa se llama Comprometido, ¿verdad? Y como iglesia este año tomamos el desafío de comprometernos con el estudio de la palabra y con predicar el mensaje de salvación, ¿verdad? Por eso es que nos tomamos el tiempo de poder hablar de estos temas, ¿verdad? No con el objetivo de atacar a estas organizaciones ni de predicar en contra de estas organizaciones, sino que con el objetivo de que como iglesia nosotros podamos estar equipados para presentar buena defensa cuando así nos haga falta, ¿verdad? Porque Estar comprometidos con la verdad. con la verdad, Comprometidos comprometido con la verdad, sí mismo, porque muchas veces se nos presenta, ¿verdad? En este caso, como vamos a ver, gente que nos dicen, por ejemplo, ¿y ustedes por qué no guardan el sábado? Si el sábado fue algo que Dios estableció y solamente sábado hay que adorar y hay que ir a la iglesia. ¿Y ustedes por qué no cumplen eso? Ustedes no son cristianos, ya nos tildan ya de todo luego, ¿verdad? Por no guardar el sábado. Entonces, es muy importante estar preparados para presentar buena defensa cuando así lo requieran. No es que lo hacemos porque queremos atacar, ni porque queremos menospreciar o porque queremos hacer una apología en contra de esta gente, sino que queremos realmente, a la luz de la palabra de Dios, explicar lo que es la verdad. Para que cada uno de los hijos de Dios, para que cada cristiano pueda tener argumentos para poder presentar defensa de su fe. Y hoy, por ejemplo, nos toca hablar de los adventistas del séptimo día, Josías. Em, por mucho tiempo se le ha tildado a la iglesia adventista del séptimo día como una secta. Porque según la definición de secta que habíamos estudiado nosotros anteriormente, era todo lo que se desvía de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Y por mucho tiempo la iglesia adventista del séptimo día se ha desviado de la enseñanza bíblica y comenzaron a basar su doctrina en otras cosas, en profecías, en escritos, ¿verdad? De seres humanos que ellos lo pusieron al mismo rango de inspirado por Dios, ¿verdad? En visiones también. En visiones, en sueños, profecía, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad? Mirando ya más hacia nuestro tiempo, la iglesia adventista también se ha reformado. Tal es así que muchos teólogos cristianos, ¿verdad? Ya no le tildan a los adventistas como una secta, sino que ya lo meten también dentro del rango de una iglesia evangélica, solo con diferentes doctrinas, como por ejemplo los bautistas, los pentecostales, los metodistas, ¿verdad? Somos cristianos evangélicos, pero con diferentes doctrinas. Entonces, dentro de ese rango, ¿verdad? Muchos de la iglesia adventista se han reformado y han entrado también dentro de lo que es ya la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Pero han cambiado mucho en lo que es su doctrina. Pero aún así hay una rama muy fuerte dentro de la iglesia adventista que se mantiene en la línea que han fijado sus fundadores, que es lo que vamos a ver nosotros hoy. Y lo que me gustaría es que la gente pueda enviar sus comentarios, qué conocen acerca de los adventistas, qué saben acerca de guardar el sábado y todas esas cosas, ¿verdad? Cada comentario que ellos hacen es enriquecedor porque él lo que hace es apoyar al debate que estamos haciendo, nos enriquece y nosotros lo que hacemos es responder en vivo, ¿verdad? Y lo que hacemos es agrandar más el debate Así y mismo. ampliar más las cosas. Entonces, les invito a la gente que están viendo a que puedan compartir sus comentarios, a que puedan escribir. Así como dijo el pastor, si ya han escuchado sobre esta iglesia, Así mismo. sobre los adventistas, y si han escuchado, por ejemplo, también, o lo que yo sí he escuchado, ¿verdad? Es sobre los que guardan el sábado, o sea, los que tienen que guardar el sábado. Sí, así mismo. Entonces, si están familiarizados con esa expresión. Envíen su comentario, ¿verdad? Así Envíen, compartan, porque si ustedes no escriben, es como que nosotros más estamos hablando y nos da gusto, ¿verdad? O sea, Sí. va a dar más gusto si sabemos que ustedes están ahí también escribiendo su comentario y todos los comentarios vamos a leer. Así mismo. Sea bueno o sea malo, igual vamos a leer. Vamos a estar Entonces, leyendo. vamos a estar, y si hay alguna pregunta, vamos a tomar nota y vamos a tratar de responder. Si no respondemos ahora, respondemos en la próxima sesión. Mucha gente dijo, ¿verdad? Justo a la hora que juega Paraguay van a hacer su transmisión. Pero si vos querés hacer valer tu tiempo, realmente apagar tu tele y conectarte en el Facebook. Ese te va a hacer mucho más de provecho, ¿verdad, Así José? mismo. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos a mirar un poquito lo que es la historia de la iglesia adventista del séptimo día, ¿verdad? Muchos consideran que fue Helena Harmon de White
la fundadora de esta organización. Sin embargo, podemos hacer 3 divisiones dentro del movimiento. El primer grupo fue dirigido por Hiram Edson en Nueva York. Hiram Edson proclamó la doctrina del santuario. Es decir, en el año 1844, supuestamente Jesús recién en 1844 entró en el lugar santísimo, es decir, en el cielo, para investigar la vida de los santos. Y siendo esta la última fase de su ministerio antes de regresar a la tierra. Ese fue el primer movimiento. Proclamó la doctrina del santuario. El segundo grupo fue encabezado por José Bates. Y él promulgaba la observancia del día sábado, ¿verdad? Del día de reposo. Él fue el que promovió el observar el séptimo día, el Sabbat, el día de reposo. Y la tercera división ya fue la que promovió la señora Elena Harmon de White, Elena de White, ¿verdad? Y ella hizo mucho hincapié en el espíritu de profecía. Ese era su fuerte, la profecía. Ella creía que Dios había restaurado el don de profecía a la iglesia. Y se puede afirmar que ella fue la dirigente más destacada, Elena de White. Es más, cuando uno busca en internet sobre este movimiento que son los adventistas, se le atribuye a ella como la fundadora. Muchos le atribuyen a ella, pero en realidad ella no fue la fundadora, fue en Miller, que vamos a estar viendo un poquitito más adelante, ¿verdad? Que comenzó este movimiento. Como hemos visto tres divisiones, pero fue Elena de White la que comenzó a darle más impulso a este movimiento. Ella apoyaba las ideas de Edson y de Bates y de los 3 grupos, ¿verdad? Sí. Y su fuerte eran visiones, las visiones. Por eso yo quiero hablar hoy con ustedes, ¿verdad? Sobre qué importante las visiones. Nosotros como Iglesia de la Asamblea de Dios creemos que Dios habla. Creemos en el don de profecía, creemos que hay visiones, creemos que Dios le puede mostrar visiones a la gente. Pero el tema de las visiones es algo que uno lo tiene que tomar con mucha precaución, porque es ahí donde el enemigo ataca y mete su cuchara, como decimos, y provoca confusión. Si nosotros vemos, por ejemplo, la historia de los testigos de Jehová que hemos visto, este hombre era un hombre que se dejó guiar por lo que el enemigo sembró en su corazón. Y Elena de White terminó creando toda una organización en base a sus visiones. Por eso es que hacemos siempre hincapié en el tema de las visiones, los sueños y el famoso Dios me dijo. Esas son cosas que nosotros tenemos que tomarlo con mucha pinza, porque es muy delicado. Es muy delicado. Vamos a ver ahora que Elena de White terminó, ¿verdad? Ella a la edad de 9 años, ella sufrió un accidente brutal, un accidente muy malo, muy feo, que le dejó el rostro prácticamente desfigurado y sus padres tuvieron que apartarle de la escuela. Llegó solamente a estudiar, creo que muy poco, ¿verdad? Muy poco tiempo lo que tuvo ella en la escuela, no terminó el colegio, no fue a ninguna universidad y le tuvieron que alejar del colegio porque estuvo enferma casi toda su vida. En 1840, sus padres comenzaron a escuchar la predicación de Guillermo Miller. Por eso es que a los adventistas se le conocía por mucho tiempo como los milleristas, porque ellos seguían la enseñanza de Miller. Y Miller fue el que comenzó a profetizar que Cristo volvería a la tierra en el año 1843. 1843, sí. Él fue el que comenzó a predicar. Y si ustedes recuerdan, vamos a ver la iglesia, la secta de los testigos de Jehová. Ellos también basaban mucho su doctrina en la segunda venida y trataban de ponerle fecha, calculando, haciendo especulaciones, ¿verdad? Y a la edad de 17 años, esta mujer, Elena de White, comenzó a tener visiones, ¿verdad? Comenzó a tener sueños, visiones, y eso fue lo que comenzó a dar pie e inicio a la doctrina de los adventistas. Alrededor del año 1830, hubo una renovación en la iglesia cristiana evangélica y hubo un despertar, ¿verdad? El cristiano de la época de 1800 más o menos a 1900 estaba empecinado con la segunda venida de Cristo. Todos querían que Cristo venga y querían saber cuándo Cristo iba a venir. Y fue allí cuando Guillermo Miller, un pastor bautista, él era un pastor de la iglesia bautista de Nueva York, se dedicó al estudio detallado de las escrituras proféticas. O sea, se empezó a empecinar con las profecías. ¿Recuerdan? Yo no sé si ustedes van a recordar el fundador de la iglesia de los testigos de Jehová. A ver, no.
A ver si alguien se acuerda. Pero el nombre Era bien. Carlos Russell. ¿Te Carlos acuerdas? Carlos Russell. Russell, Y él, por Russell. ejemplo, él se empecinaba. Se empecinaba en la Sí, en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y comenzaba a estudiar todo lo que es profecía. Y Guillermo Miller anunció que había descubierto la fecha exacta del retorno de Cristo en la tierra. Y tan atrevido fue que puso fecha, mes y año del regreso de Cristo. 43. 21 de marzo de 1843. 43. No sé, José, si puedes leernos un poquitito de esa Estás en el punto E. separado bastante. Dice. Basó. ¿Tenés? No ves que no está. Ah, bueno, leo yo. Cuando encontré, avísame y Sí. continuamos. Basó su predicción sobre cierta interpretación de los capítulos 8 y 9 de Daniel. Él estudió capítulo 8, capítulo 9 de Daniel, donde habla de las 70 semanas, de la profecía del fin. Y Miller y otros creían que las 70 semanas de Daniel comenzaron en el año 457. Y fue la fecha exacta del decreto del rey Artajerjes para reconstruir Jerusalén. Esto podemos ver en Daniel 9:25. Si alguien tiene su Biblia, puede marcar Daniel 9:25. Y ellos lo que hicieron fue interpretaron las 70 semanas como 70 semanas de años, es decir, 490 años. Y llegaron a la fecha 33 después de Cristo. Y puesto que 33 después de Cristo coincide con la fecha de la crucifixión de Cristo, los mileristas la relacionaron a Daniel 8:14. ¿Tenés ahí? Sí. ¿Puedes leer Daniel Hasta, 8:14? hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Es decir, a las 70 semanas interpretaron los 2300 días como 2300 años. A veces un día en la Biblia se refiere a un año. Supusieron que las 70 semanas y los 2300 días de Daniel comenzaron en la misma fecha, es decir, en el año 457 antes de Cristo. Al restar los 490 años de los 2300, llegaron a la fecha de 1843 para la segunda venida, la purificación del santuario. Así es. O sea, fue un cálculo matemático. Ellos hicieron un cálculo matemático, ¿verdad? De todos los pasajes bíblicos donde encontraban años y días, ¿verdad? Sí. Y cometieron un gravísimo error, porque Jesús mismo dijo en su palabra, ni los ángeles saben, nadie sabe el día y la hora que Cristo iba a volver. Y si la Biblia establece eso, si Jesús mismo estableció eso, ¿por qué nosotros vamos a basarnos en hacer cálculos, en hacer cálculo matemático, profético, en calcular? Jesús dejó en claro, nuestro trabajo como hijo de Dios no es calcular la venida de Cristo, sino estar preparados. Es más, él dijo que será como un ladrón en la noche, o sea, nadie sabe. Nadie sabe. Y nuestro trabajo, como te está diciendo José, no es calcular cuándo Él va a venir. Cristo va a volver por su iglesia. Nadie sabe cuándo, pero sabemos que Él va a volver y va a ser en el momento menos esperado, como ladrón en la noche. Sí. Pero nuestro trabajo, mientras tanto, es prepararnos, no estar calculando, porque eso lo que trae es confusión, como vamos a ver. Por ejemplo, este escritor William Fisher, si hay algún comentario, quiero que me avisen, chicos, y vamos a leer, vamos a compartir, ¿sí? William Fisher, un escritor, dijo lo siguiente con respecto a la predicción de Miller. Miren lo que pasó. El anuncio de esa fecha causó una tremenda agitación y hubo quienes regalaron sus propiedades, dejaron que sus cosechas se pudrieran en los campos, y ese día, el 21 de marzo de 1843, se pusieron túnicas blancas para la ascensión. Se sentaron a esperar el momento en que Cristo iba a venir. Imagínate. Pero cuando el día pasó sin que sucediera nada, Miller anunció que había cometido un error en sus cálculos. Qué locura estar en esa época. Locura, una locura, miren. Y que el regreso de Cristo sería el 22 de octubre de 1844. Sí. Una vez más, hubo el consiguiente revuelo. Se volvieron a preparar, volvieron a dejar todo de lado. Llegó el día y no pasó nada, ¿verdad? Como es obvio, nada no pasó. Muchos dejaron de seguir esta doctrina. Muchos dejaron de seguir. Fue algo similar a lo que le pasó también a los testigos de Jehová con Así Carlos mismo, Russell, sí. así mismo. Fue algo similar. Entonces, ¿qué pasa cuando el fundador de cierta organización dice esto va a pasar y no pasa? Sí. Entonces, para no
dar la cara y decir, bueno, en realidad yo me equivoqué, no era así, estoy equivocado, tenemos que seguir nomás, no. Al contrario, lo que hicieron fue, se levanta otro, como hemos visto también que pasó con los testigos de Jehová, Sí. se levanta otro presidente, otra cabeza, otro líder, y trata de buscar una solución. Y en este caso fue Hiram Edson, fue el seguidor de Miller, ¿verdad? Que dijo, tuvo una revelación. ¿Y qué dijo él? Cristo había entrado el día anterior en el santuario, en el lugar santísimo, y no en lo terrenal. Así tal cual como lo hicieron los testigos de Jehová. Sí. No sé si recordáis, Sí, dijeron, recuerdo. va a venir tal fecha, Tal fecha no vino y luego cambiaron y dijeron que Cristo vino, pero en forma en forma espiritual. espiritual. Sí, sí. Vino en forma espiritual y por eso nadie le vio. Y en este caso él dice, ¿verdad?, que vino y entró en el tabernáculo. En el tabernáculo. Que realmente vino, pero no vino acá en la tierra, sino que en el cielo, en el tabernáculo, ¿verdad? La fecha calculada por Miller fue correcta, pero el evento predicho no se refería a la segunda venida, sino al comienzo del juicio investigador. Y vamos a estudiar más adelante qué es el juicio investigador, porque esa es una de las doctrinas fundamentales también de los adventistas que hoy vamos a conocer. Otros adventistas creían que la falta de observar el sábado como el día de reposo tenía mucho que ver con la demora del retorno de Cristo. Decían, Cristo no viene porque la iglesia no está guardando el día sábado. Cuando la iglesia comienza a guardar el día sábado, Cristo va a volver. Yo te pregunto, y le pregunto a los que están viendo y escuchando, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Antibíblico. En ninguna parte. Cuando vemos que Jesús habló en Mateo 24, Él dice, será predicado el evangelio en todo el mundo, entonces en ninguna parte dijo, van a guardar el sábado, y cuando toda la iglesia haya guardado el día sábado, yo voy a ir, va a venir el Hijo de Dios a buscar a su pueblo. En ninguna parte. 2 meses después de la gran desilusión, la señorita Harmon tuvo su primera visión, mientras oraba con otras 4 mujeres. Ella pareció haber sido trasladada al cielo, donde se le mostraban las experiencias que le estaban reservadas a los que fueran fieles al evangelio adventista. Fisher describe que otras de sus actuaciones, sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que ella empezara a tener otras visiones acompañadas de extrañas manifestaciones físicas. Muy bien, ¿y ven? Y esa es también una de las características de las sectas falsas, pastor. El tema de que tiene sus visiones y luego empieza a cambiar, así como dijiste. Así mismo. O sea, tiene otra visión otra vez, y Así empieza a mismo. cambiar otra vez Su doctrina. y que también generalmente las sectas falsas dice que lo que ellos creen o lo que ellos dicen, esa es la iglesia Así verdadera mismo. o esa es la religión Y el resto verdadera. está equivocado. Y el resto está equivocado. Así mismo. Y la verdad que es bastante, por eso yo quiero recalcar el tema de las visiones. Sí. El tema de la visión. Hay que tener mucho cuidado. Y vamos a ver más adelante, como dijo el apóstol, creo que era el apóstol Pedro, dijo, o el apóstol Pablo dijo, si un ángel os apareciere y enseñara un evangelio diferente al que nosotros tenemos en la Biblia, sea maldito, dice. Así Entonces, todas las visiones que nosotros vemos o decimos, yo soñé tal cosa, o yo escuché que alguien me dijo, yo tengo que corroborar con lo que me dice la Biblia. Y todo lo que Dios me quiso dar a revelar, me quiso dar a conocer, está revelado en la Biblia. La Biblia es la palabra más profética que nosotros tenemos. Pastor, tengo comentarios. Estamos Sí. conectados, vamos a ver si están conectados la gente. Dice, aquí estoy viendo justamente, interesante va a estar el tema de esta noche. Dice la hermana Katy, muy interesante, bendiciones. ¿Quién dijo eso? Eso dijo la hermana Katy primeramente. Aquí estoy viendo, justamente muy interesante va a estar el tema de la noche. La hermana Teodosia Ferreira dice, buenas noches hermanos, bendiciones, súper interesante está el tema, dice. Familia Bullón Morsam dice, la clave de todo está en el estudio del libro de los Hebreos, en donde se deja muy en claro que el santuario verdadero está en el cielo. El santuario era solamente una representación o copia del verdadero. Luego continúa diciendo, todo lo que se hacía en el santuario terrenal era una representación de lo que se hizo y se hace actualmente en el santuario celestial verdadero. Dice. Alfonso Roda dice, buenas noches, interesante el tema, bendiciones. La hermana Juana dice, buenas noches, bendiciones, muy interesante el tema de hoy, vamos a estar atentos. Y luego la hermana Barreto dice, presente al saber, el saber no ocupa espacio, Dios le bendiga. Dice. Así mismo, muy bien, excelente, excelente. Alfonso Roda, ¿quién es? Ese no es el pastor Alfonso de Pacaraí.
Alfonso Rodas. Así no dale. Creo que sí. Muy bien, están conectados entonces los hermanos. ¿Cuántos están conectados, José? Acá ¿Cuántos no me me parece parece? la gente informática. Un poco más de 12 personas. Muy bien, Un poco más de excelente. 12 personas. Compartan, Sí. compartan. Miren que en el grupo de la iglesia estamos más de 100. Sí. Así que compartan su transmisión, dejen de ver novela y pónganse a instruirse en la palabra de Dios. Esto es lo que le va a ustedes fortalecer. ¿Sabe por qué? Porque después la gente viene y te dice cosas como, por ejemplo, pastor, ¿y por qué nosotros los sábados no tenemos culto solamente sábado? Te dicen. Exacto. O si no, pastor, esa pregunta quiere hacer en el día del culto. En el día del Y en el culto. día del culto generalmente No, la ahí prédica es es imposible, generalizada. no. O sea, no se puede hacer Y, este o tipo si de no, preguntas. después te envían preguntas, ¿verdad? Que ya no tienen nada que ver. Ahora es el momento de Así mismo. conectarse, atender y hacer los comentarios. Es ahora, porque después ya se nos pasa. Bueno, me gustaría hablar con ustedes sobre algunas doctrinas conflictivas, ¿verdad? Doctrinas bastante interesantes, ¿verdad? De la iglesia adventista. Y felizmente, muchas de las doctrinas que sostienen actualmente la iglesia adventista tienen mucho que ver con lo que hace la iglesia evangélica. O sea, compartimos, ¿verdad? Gracias a Dios, muchas de la iglesia adventista actualmente han abandonado la enseñanza de Elena de White. Porque yo me acuerdo una vez hablé con un adventista que vino y me dijo, este libro tenés que leer. Y encima de este tenés que estudiar tu Biblia con este libro. Era un libro que se llamaba El conflicto de los siglos, escrito por Elena de White. Y en ese libro están todas las profecías de Elena de White y toda su doctrina de la iglesia adventista. Él me dijo eso. Y ahí yo dije, bueno, y ahí yo le pregunté, ¿vos te considerás cristiano o adventista? Le dije. Sí. Y ahí me dijo, no, yo soy adventista, me dijo. Adventista. No se considera cristiano, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios hoy en día hay muchas iglesias adventistas que están empezando a desechar, ¿verdad? Mucha la enseñanza porque se han dado cuenta que no es nada bíblico y están volviendo más a la palabra. También otra de las cosas que enseñaba, por ejemplo, Elena de White y la iglesia adventista era que el macho cabrío que habla en Levítico 16 y 22, puedes anotar eso en tu cuadernito y después leer Levítico 16 y 22, el macho cabrío que fue soltado en el desierto en el día de la expiación del Antiguo Testamento. Ellos decían que ese macho cabrío simbolizaba a Satanás, ¿verdad? Que llevaba el castigo de nuestros pecados, ¿verdad? Difieren en muchas doctrinas que son secundarias, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas en las que nosotros podemos diferir con muchas denominaciones, con los bautistas, con los pentecostales, la Iglesia de Asamblea de Dios Coreana, con la Asamblea de Dios Misionera Brasilera, con la Iglesia Belém, no me viene, el metodista, ¿verdad? También están los, ¿cómo se llama? Que nos alquilan el campamento donde solemos ir. Los bautistas, No, Bautistas el dijiste. de los coreanos, ¿cómo se llama? El campamento Sion, que no se se me fue el nombre. Bueno, podemos diferir en muchas doctrinas, ¿verdad? Pero hay puntos principales en los que no podemos diferir. Sí. Por ejemplo, los puntos principales es creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y el camino al Padre. Esos son básicos, ¿verdad? Si alguien viene y me dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y es el camino para llegar a ser salvo, ahí ese es mi hermano. En eso. Después me puede decir, nosotros usamos pollera, nosotros usamos pantalón, nosotros acá oramos los días viernes, oramos a la madrugada, bueno, cualquier cosa podemos diferir, pero cosa en la que no podemos diferir es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en quien podemos ser salvos. Sí. Una de las cosas. Después hay otros puntos más también principales. Y una de las doctrinas, ¿verdad?, controversiales y que no son nada bíblicas de la enseñanza de los adventistas, por ejemplo, es el juicio investigador llevado a cabo por Cristo en el santuario celestial. ¿Qué significa eso? Significa que antes del día de la gran desilusión, que fue cuando Guillermo Miller había profetizado que Cristo iba a venir, antes de eso, los adventistas habían interpretado el santuario que habla en Daniel capítulo 8, versículo 14, como la tierra que sería purificada por Cristo en el día de Jehová grande y terrible, como dice Malaquías, ¿verdad? Pero cuando no apareció Cristo en esa fecha anunciada por Miller, el anciano, o sea, el líder, Hiram Edson, reinterpretó el término santuario y dijo que ya no se refería a la tierra. Antes de eso ellos creían que el santuario era aquí en la tierra, que iba a ser purificado. Después de eso cambiaron, dijeron ya no va a ser el santuario terrenal, sino el santuario celestial. Según él, existe un tabernáculo literal en el cielo, en el cual Jesús, el sumo sacerdote celestial, oficia
iglesia literalmente como su contraparte solía hacer en el periodo. Es una representación, ¿verdad? Lo que están haciendo en el cielo es una representación Sí. de lo que se hacía acá en el Antiguo Testamento. Se encuentra también en el cielo un registro preparado por los ángeles, quienes observan la conducta de los hombres. Elena de White explica, ¿y qué es lo que ella dice? La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros del registro. En 1844, Jesús entró en el santuario para examinar los registros con el fin de determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica tanto una obra de investigación como una obra de juicio. Esto lo dijo Elena de White en su libro El conflicto de los siglos, ¿verdad? Que era el juicio investigador, es un juicio que se va a llevar a cabo en el cielo, que los ángeles y Jesucristo están estudiando el libro de registro de toda la gente, de todo lo que nosotros hemos hecho, y que nuestros pecados aún no han sido borrados por completo. Tanto Miller como Epson no aplicaron las reglas de la interpretación bíblica cuando interpretaron respectivamente Daniel 8, 14. Y una de las reglas básicas del estudio bíblico es la hermenéutica. Y la hermenéutica te dice que vos para interpretar un pasaje tenés que estudiar el contexto. Tenés que leer todo el contexto. Un texto tomado fuera del contexto es un pretexto. Y cuando uno lee Daniel 8:14, ¿verdad? El profeta no habla de Cristo y su venida de obra de purificación, sino del rey sirio Antíoco IV, que era Antíoco Epifanes. Y este se apoderó de Palestina allá por el año 175 a.C. y procuró imponer el paganismo sobre los judíos. Y puesto que ellos le resistieron, se desató una persecución para destruir la fe hebrea, ¿verdad? Los sirios saquearon el templo, colocaron en el santuario la estatua de Zeus, convirtieron las habitaciones del templo en burdeles públicos y sacrificaron cerdos ahí en el recinto. Los judíos, bajo el liderazgo de los macabeos, hacían guerra. Los macabeos eran revolucionarios y le hacían guerra. Los derrotaron y liberaron a Jerusalén y limpiaron y rededicaron el templo profanado por los helenistas. En la visión de Daniel, un santo le pregunta a otro: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército, los creyentes en él, ¿verdad?, para ser pisoteados? Y el versículo 13, capítulo 8, versículo 13 de Daniel. La respuesta es: hasta 2300 tardes y mañanas. No dice 2300 días. Si la expresión se refiere a los 2 sacrificios cotidianos suspendidos durante el tiempo de la persecución, el periodo se limita solo a 1150 días, los cuales corresponden a los años de la persecución 168-165 a.C. Después de eso, el santuario sería purificado de la contaminación pagana, o más bien sería reivindicado el santuario, ¿verdad? Como dice la Biblia de Jerusalén y según lo traduce, ¿verdad? De manera que no se encuentra el juicio investigador en la Biblia, eso no se encuentra. También que el juicio investigador, ¿verdad?, que en los que creen, ¿verdad?, la iglesia adventista, va a demorar la obra que Cristo hizo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo una palabra clave y fundamental, dijo: consumado es. Sí. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz borró nuestros pecados. Al yo poner mi fe en Cristo, yo soy automáticamente hecho una nueva criatura. Todos mis pecados son borrados. Soy hecho una nueva criatura. La doctrina del juicio investigador demora la consumación de la obra expiatoria de Cristo en la cruz y les quita a los creyentes la seguridad de que ya son perdonados. Claro, porque no sabemos entonces. Sí. Entonces Cristo ahora mismo está todavía analizando mi situación y está todavía estudiando si yo no sé al final si soy salvo o no soy salvo, ¿verdad? O sea, pastor, para poner en contexto a la gente que quizás está conectando ahora, o sea, lo que los adventistas creen entonces que lo que pasó en el año 1844 es que Jesús entró en el santuario y tiene un registro de los pecados y está leyendo quiénes son, ¿verdad?, los que van a ser salvos y quiénes son los que no van a ser salvos. O sea, eso básicamente es lo que pasó. Y eso fue lo que Elena de White escribió en su libro En Conflictos. El conflicto de los siglos. En Conflictos de los siglos. Que es la doctrina o sea, en eso ellos basan su... Y prácticamente su doctrina está basado en una visión que ella tuvo, ¿verdad?
Y en algo que ella recibió, ¿verdad? En algo que ella recibió. Y eso pues es muy subjetivo. Sí. Porque yo puedo decir también, bueno, Dios hoy me habló a mí y me dijo que todos nosotros tenemos que guardar el domingo y no el sábado. ¿Y quién prueba que yo realmente recibí esa visión o que yo solamente estoy inventando? No. Nadie. Es algo muy subjetivo. Sí. ¿Entienden? En Romanos 8:1, el apóstol Pablo afirma: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando uno estudia el libro de Romanos, que estamos estudiando los días domingos, el apóstol es contundente en esto. Mediante mi fe en Cristo yo soy justificado. Soy declarado justo delante de Dios. Y ahí es donde entra la salvación, es por gracia. Pero ¿qué te hace una secta? Te enseña que vos para ser salvo tenés que hacer otras cosas aparte para recibir la salvación. El apóstol Juan añade: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene la vida. No se diga ninguna cosa más. El que tiene a Cristo en su corazón, el que ha sido lavado por la sangre de Cristo y el que ha sido justificado por el sacrificio de Cristo tiene vida eterna. Y el 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estos versículos enseñan que la expiación de Cristo borra el pecado automáticamente cuando yo me arrepiento. Cuando yo me arrepiento, pongo mi fe en Cristo Jesús, automáticamente mis pecados son borrados. Es algo instantáneo. 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 Jesús dijo en la cruz: consumado es. Tenemos todavía 5 minutos más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me gustaría tocar esta parte. En el tabernáculo tradicional, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés y su ritual son símbolos proféticos que prefiguraban lo que Cristo iba a hacer después en la cruz. Sí. El animal que iba a ser sacrificado. En Hebreos habla que Jesús es nuestro sumo sacerdote. La referencia al tabernáculo y su encer en el cielo que se hallan en Apocalipsis, ¿verdad? Son meras figuras, pues el vidente Juan dice claramente que no habrá templo en el cielo. Expositores evangélicos consideran que el cielo mismo es como un templo. En el cielo ya lo que pasó en el Antiguo Testamento, tanto en Levítico, cuando Dios le da, y después toda la actividad que se hacía, el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, todo eso prefiguraba lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que en el cielo nosotros vamos a ir otra vez a ofrecer sacrificios, que va a haber otro lugar santo, ni un lugar santísimo, no. La Biblia dice que en el cielo vamos a estar todos en la presencia de Dios. Expositores evangélicos, ¿verdad?, consideran que el cielo mismo es como un templo y que Dios va a morar allá con su pueblo. El término tabernáculo puede traducirse como morada de Dios, porque ese, al fin y al cabo, ese era el deseo de Moisés, o sea, el deseo de David, levantar un lugar donde habite, donde more Dios, donde puedan guardar ellos el arca del pacto. La referencia al área, ¿verdad?, probablemente simboliza la presencia inmediata de Dios y los candeleros de las 7 iglesias en Asia, ¿verdad? Pues es importante entender que la Biblia se debe interpretar de manera literal. ¿Qué quiere decir eso? Así tal cual como me dice. Pero también hay símbolos. Y cuando hay símbolos en la Biblia y más todavía en Apocalipsis, que encontramos sin número de símbolos, uno tiene que ver, ¿verdad? Y también se interpreta de manera figurada. Y hay ciertos símbolos que uno no puede tomarlo literalmente, sino que lo debe tomar de forma figurada. Y eso te enseña la regla de la hermenéutica. Cuando uno estudia la hermenéutica, eso te enseña, ¿verdad?, el texto, el contexto y la forma literal y la forma figurada. ¿Quién determina eso? El texto. Nadie te dice tenés que interpretar, sino el texto te indica. Y vos vas leyendo. Entonces el texto te indica que tenés que interpretar. Esto te dice, por ejemplo, en Salmo que los árboles batan sus manos, ¿verdad? Y vos sabés bien que los árboles no tienen manos para aplaudir. Entonces, obviamente tenés que tomarlo de forma figurada. Nos parece muy extraño y esto es lo que no nos hace cuadrar, ¿verdad? No nos cuadra dentro de la doctrina del juicio investigador, que el Señor Jesucristo tuviera que consultar durante 150 años un registro en el cielo a fin de conocer la conducta de todos los creyentes. La Biblia dice que en el juicio del gran trono blanco se va a abrir un libro. Sí. Y ahí Dios ya sabe todo. No es que Dios se va a poner a leer. A ver qué hizo Josías en su estadía en la tierra. Él sabe todo porque Él es Dios. Omnisciente. Él es omnisciente.
Él sabe tu pasado, tu presente, tu futuro, Él sabe todo. No es que Él se va a sentar a leer ahí, mira, pues esto yo me olvidé. Me olvidé que Josías hizo esto, o yo no sabía que él hizo esto. No, él ya sabe, ¿verdad? Entonces, siendo que Dios es omnisciente, no tiene necesidad de examinar libros para saber quiénes se hayan arrepentido de sus pecados. En cambio, por ejemplo, los adventistas toman muy en serio el hecho de que los creyentes serán juzgados según sus obras, algo que algunos evangélicos tradicionales por poco pasan por alto. Aunque somos salvos por fe y no por obras, la fe salvadora siempre está acompañada de las obras de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La ley no es el medio de salvación. La ley no es el medio de salvación. Y siempre decimos eso, la ley no nos salva. Guardamos la ley no porque queremos ser salvos. Guardamos la ley porque ya hemos sido salvados. Y reconocemos que queremos agradar a Dios. Por eso guardamos la ley. Somos salvos por mi fe en Cristo, no por guardar la ley. El guardar la ley, el amar al prójimo, el ayudar a los pobres, el asistir a la iglesia son consecuencias de un corazón que ha sido salvado. ¿Está bien? Amén. Me gustaría saber si hay comentarios, José, si está la gente atento. No hay comentario, pastor, pero están muy atentos. Qué bueno. Pero nosotros, pastor, hemos llegado a nuestro tiempo. Qué pena. Sí. Entonces quiere decir que esto vamos a partirlos en dos ¿Sí? episodios. Sí, en dos episodios. sin problema. Para la gente que se conectó hoy recién, quiero avisarle, ¿verdad?, de que este programa queda guardado primeramente en el Facebook, pero también estamos compartiendo en YouTube. Entonces, en el canal de la Iglesia Centro Cristiano Canaán, puede ver ya lo que fue el programa pasado, donde estuvimos hablando sobre la secta, los testigos de Jehová. Sí, Los testigos de eso Jehová. está en YouTube. Ahí pueden verlo, todo el resumen. Y también en el primer programa hablamos sobre lo que son las sectas, o sea, sobre las características de las sectas. Entonces también puede ir a la fanpage de la iglesia, en donde va a encontrar el programa completo. Pastor, ¿algo para terminar? Para terminar, me gustaría volver a leer, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan, 1 Juan capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: Dios nos ha dado vida eterna, y esta es la vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Quiero concluir nada más con eso, y quiero decirle, ¿verdad?, a los que están mirando, a los que están viendo por Facebook, que nuestra meta al hablar de esto no es predicar en contra de tal o cual iglesia. Lo que queremos hacer es exponer la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ninguna otra religión, ninguna secta, ninguna organización te va a asegurar la salvación. Tampoco el hacer tal o cual cosa o guardar tal o cual cosa te va a asegurar la salvación. Lo único que te asegura tu salvación es tener a Cristo Jesús en tu corazón. Y te quiero dejar con esta pregunta hoy. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Estás seguro que Cristo mora en tu corazón y que Él es el Señor y Salvador de tu vida? Si aún no estás seguro, quiero animarte que hoy puedas reflexionar, invitarle a Cristo a que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Amén. Amén. Una muy buena pregunta para reflexionar, ¿verdad? Si tienes a Cristo, tienes la vida, dice la Biblia. El que tiene al Hijo, tiene la vida, dice. ¿Qué tal, pastor, si oramos antes de Amén. terminar? Vamos a orar, Si vamos a oramos. orar si tienes alguna necesidad, si tenés algún pedido de oración, ahí está el número en pantalla, puedes enviar ahí tu pedido. Hay gente que va a estar orando por eso, está el grupo de intercesión que va a estar clamando al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo. Señor, esperamos que todo lo que hemos estado hablando hoy pueda ser, Señor, de bendición a cada uno de tus hijos, y reconocemos, Señor, que solo somos instrumentos en tus manos. Y te pedimos, Padre, que cada palabra que estamos tocando en este lugar pueda ayudarnos a comprender la verdad, Señor. Y tú eres la verdad, tú eres el camino y tú eres la vida, Señor. Que podamos conocerte más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, una vez más, gracias por acompañarnos hoy en este programa. Y vamos a estar otra vez de hoy en 15 días. En otro programa de Comprometidos, dando continuidad a este tema bastante interesante. Muy interesante. Bastante interesante y bastante amplio también. Muy amplio, muy sí, amplio. así es. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos de hoy en 15 en otro episodio más de Comprometidos. Dios le bendiga.